Hoy quería tocar dos temas antes de dar mi line-up para este fin de semana. El primero de ellos es la novela de Devers, de nuevo. Primero fue la novela que él no iba a entregar tercera base, que él era tercera base, que no era designado. La entregó. Alex Bregman está dando lo mejor, está bateando muchísimo. Yo diría que si no fuera por Aaron Judge, tiene números incluso de más valiosos si la temporada terminara hoy con apenas cercanos a 40 juegos. Ahora dice que no quiere jugar primera base. Como sabemos, se lesionó Tristan Casas. Pusieron a Romy González alternándose con Toro. Romy González se lesionó también. Le preguntaron si era posible que jugara primera base. Ya dijo que no es mío. ¿Cómo extraño yo a Miguel Cabrera? ¿Te acuerdas que Miguel Cabrera era shortstop? Lo movieron a tercera base. Era tercera base. Lo movieron a primera base. Él siempre dijo: voy a hacer lo mejor para el equipo. ya lo veremos tomando su mascotín. Pero bueno, ahí te dejo para ver qué opinas tú, José. Antes quiero comentar que los equipos de la Central de la Americana siguen muy calientes, tanto Kansas City, Detroit, Cleveland y los mellizos de Minnesota tienen racha de juegos consecutivos, aprovechándose de los más débiles, de los Orioles, de los Medias Blancas y de Colorado. Barrieron por ahí, por cierto, los Piratas de Pittsburgh. Y hablando de los Piratas de Pittsburgh, despidieron a Derek Shelton, para mí injustamente. ¿Qué quieren que haga Derek Shelton? En los últimos 7 juegos Pittsburgh ha anotado 9 carreras. Te doy los números rápidamente. Son últimos en jonrones con 26, son antepenúltimos en promedio con 219, son penúltimos en carreras anotadas con 118, solo por detrás de los Rockies de Colorado. ¿Qué puede hacer un manager como ese? ¿Qué opinas tú de eso, José, de esos dos temas? Bueno, primero lo de Rafael Devers, pues definitivamente él es un extraordinario actor. ¿Qué hizo Rafael Devers cuando firmó en las Grandes Ligas? ¿Jugó donde él quería? No, jugó donde lo pusieron. Siempre es así. Entonces ahora definitivamente es que estos peloteros, cuando ya agarran un buen contrato, entonces ya se creen dueños del universo. Pero Mira Fernando Tatis. Fernando Tatis es otro ejemplo, buen ejemplo. Mira Altuve. Altuve tiene no solamente números, tiene jerarquía para haberle dicho que no. Hizo Altuve, se fue para el left field. Tranquilito. Tatis también tenía jerarquía, tenía apellido, tenía todo para haber dicho: hey, yo soy shortstop. ¿Y qué hizo? Si me necesitan en el right field, o porque otro lo está haciendo mejor que yo a la defensiva en el shortstop, entonces yo me tengo que adaptar. Es trabajo en equipo. El equipo me necesita y punto. O sea, yo no entiendo cuál es la polémica. Y eso, independientemente de lo que se diga, siempre va a afectar al colectivo. Independientemente, en algo lo va a afectar, ya sea en un juego, ya sea en una serie, un error, un parpadeo, en cualquier cosa. Eso le puede costar juegos a los Medias Rojas. Ahora, habría que ver si realmente toda la responsabilidad de Devers, que pareciera que sí, es falta de autoridad del manager. Porque sí, ya eso no es la primera vez que hay un enfrentamiento directo y que sea en público entre Alex Cora y Rafael Devers. Y siempre entonces el niño mimado sale a que no quiere hacer las cosas, el niño malcriado, se me cayó el caramelo, entonces hago pataletas porque resulta que no quiero jugar. Sí, es increíble, pero bueno, así estamos. De todas maneras, esa novela se va a resolver muy fácil. Él debería agarrar su mascotín e irse para primera y listo. Lo más seguro. Esperemos. En cuanto a la de los managers, pues de verdad que es extrañable que hayan votado al manager de Pittsburgh, porque si me preguntas a mí, yo pensaba que el primero que se iba era el de Atlanta, porque arrancó muy mal. Pero es que Atlanta, claro, arrancó mal, pero es que el equipo tiene problemas. Y fíjate que Atlanta es muy sufrido. Si no velo en el diferencial de carreras, tiene apenas +1. Atlanta gana por una carrera, pierde por una carrera. Un equipo sufrido. Ahora, Le cuesta. si la gerencia de Atlanta mantuvo al manager a sabiendas de estas condiciones, porque es así, ¿con qué cuenta el manager de Colorado, por ejemplo, Buddy Black? ¿Con qué contaba el manager de Pittsburgh? O sea, ¿con qué cuenta el manager de los Orioles? Que no sé, ese es tu equipo. Tú conoces más que yo. Ese para mí es realista. Yo creo que cuando tú no tienes cómo echarte la culpa tú mismo, porque el general manager debería decir: la culpa es mía, no hice nada en el invierno.
siempre se va a tomar con el más tonto, ¿no? Y el más tonto es el manager. A Claro, mí, genio Brandon manejado. Hyde, sí, Brandon Hyde para mí también está próximo a que lo despidan, el de los Orioles. Y es increíble porque esa gerencia no hizo nada. Lo repito una y otra vez, no hizo nada. Absolutamente nada. Bueno, dicho esto, ¿qué tal si pasamos a lo que son los line-up? Con mi line-up. En la receptoría, Kerry Light de los Marineros de Seattle. En la primera base, Ryan O'Hare de los Orioles de Baltimore. Está caliente. En la segunda base, Luis Rengifo y muy frío de los Angelinos de Los Ángeles. En el shortstop, otro de los Orioles, pero esta vez sí está muy frío, Gunnar Henderson. Todavía en sprint training, no ha despegado aún, perdón. En tercera base me voy a ir con uno que está de vuelta con los Mellizos en Minnesota, Royce Lewis. Empezó muy mal, lleva de 9-0. En los jardines me voy a ir con Jackson Merrill de los Padres de San Diego, muy pero muy caliente, con Kyle Stowers de los Miami Marlins, muy intermitente, viene de ser jugador más valioso de la semana pasada y ahora tuvo una serie de pesadilla, y finalmente con Byron Boston, quien se definía como el mejor jugador del béisbol de los Mellizos de Minnesota, a demostrarlo ahora sí. Para el picheo abridor me voy a ir hoy con mi candidato al Cy Young, a Hunter Brown, viene de 7 salidas de calidad y a seguirlo haciendo muy bien. Para mañana me voy a ir con Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota, va contra los Gigantes, y finalmente Reese Olson contra Texas el día domingo. Esto es todo, feliz fin de semana, bendiciones a todos. Ahora voy con mi line-up. En la receptoría, Sean Murphy de los Bravos de Atlanta. En la primera base, Matt Mervis de los Miami Marlins. En la segunda base, Branch Turak de los Cerveceros de Milwaukee. En la tercera base, Alex Bond, quien está despertando de su letargo inicio. En el shortstop, C.J. Abrams de los Nacionales de Washington. En los outfielder, Wilger Abreu de los Medias Rojas de Boston. Brandon Marsh de los Phillies de Filadelfia, quien en los últimos 15 juegos está bateando por encima de 300. Y esto es un buen síntoma del por qué los Phillies están recuperando terreno. Y cierro con P. Crown Armstrong de los Cachorros de Chicago. La tripleta de lanzadores está conformada por José Quintana de los Cerveceros de Milwaukee para el día viernes. El sábado, Stephen Collett de los Padres de San Diego, quien va a su segunda apertura, esta vez contra los Rockies de Colorado. Y cierro el día domingo con mi candidato al Cy Young por la Liga Nacional, Mackenzie Gore de los Nacionales de Washington. Este ha sido mi line-up. Con esto cerramos el programa. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.